Hola chicos, en este video vamos a trabajar la permutación. ¿Y qué es la permutación? Como ya lo habíamos mencionado, es una agrupación. En esta agrupación sí importa el orden de los elementos y se usan todos los elementos que se nos estén dando en el problema. Entonces, ya sabemos que una permutación es una agrupación y además nos importa el orden y se usan todos los elementos que se nos dan al momento de ordenar o agrupar. Ahora, chicos, es importante acotar que existen tres casos de permutación. Estos son la permutación lineal, la permutación circular y la permutación con elementos repetidos. ¿Qué significa la permutación lineal? Son aquellos que se ordenan en línea recta, suelen decir, pero bueno, podría ser una línea curva, lo importante es que se ordenen en línea. En la permutación circular se ordenan en círculo, óvalo, rodeando una mesa, es decir, formando esta forma circular alrededor de algo, podría ser alrededor de una fogata o se sientan niños en forma de indiecitos, todos de manera circunferencial o rodeando una mesa, como ya lo dijimos, es decir, uno al lado de otro, pero formando esta forma aproximadamente, una forma cerrada. Y por último tenemos con elementos repetidos. ¿Qué significa con elementos repetidos? Significa que si se nos dan, por ejemplo, una población de elementos, recordemos población es la cantidad de elementos que nos dan al inicio del problema, lo que vamos a estudiar, se puede ver representado un elemento más de una vez en esa población que se está trabajando. Pero esto lo voy a explicar mejor con ejemplos, ¿bien? Muy bien, chicos. Vamos a trabajar con el primer caso de permutación, que en este caso es permutación lineal. Pero antes de comenzar, debemos saber si este problema es una permutación. No lo olvides, siempre debes leer para saber si se trata de permutación y si lo vamos a resolver por este método. 5 nadadores compiten en una prueba de espalda de 50 metros. ¿De cuántas formas pueden quedar en las posiciones de llegada? Importará el orden, es decir, que A llegue de primer lugar, B llegue de segundo, C llegue de tercero, D llegue de cuarto y E llegue de quinto. ¿Será lo mismo que A llegue de segundo lugar, por ejemplo? No, porque aquí sí nos importa la posición, nos importa el orden en el que colocamos a nuestros elementos. Entonces sabemos que sí importa, por tanto puede ser variación o permutación. Ahora, ¿se toman todos los elementos? Bueno, ya vemos que nos hablan de 5 nadadores y nos piden de cuántas formas pueden quedar en las posiciones de llegada. Significa que también se trabaja con esos 5 elementos. Entonces, se toman todos los elementos, por tanto, sí es una permutación. Esto ya lo debes de dominar y siempre debes hacerte estas preguntas antes de resolver cualquier problema. Ahora, chicos, vamos a pasar a resolverlo. En este caso vamos a utilizar en principio el método de las cajitas, que la verdad es que es más fácil trabajarlo por aquí, y luego vamos a ver cuál sería la fórmula para trabajar una permutación lineal. En este caso hablamos de permutación lineal, pues porque estamos premiando primer lugar, segundo, tercero, cuarto y quinto lugar, ¿ok? Aquí no serían con elementos repetidos porque el primer nadador, supongamos Ana, que es la primera nadadora, solamente está una vez en la competencia. Entonces, fíjense qué vamos a hacer. Decimos que esta caja es el primero, este el segundo, este el tercero, el cuarto y el quinto. Muy bien. Yo pregunto aquí, si yo tengo a mis nadadores, los vuelvo a escribir A, B, C, D y E. Para que alguno de ellos quede de primer lugar, ¿cuántas posibles opciones tengo? Tengo 5 opciones para que quede de primer lugar alguno de ellos. Es decir, tengo a A, tengo a B, tengo a C, tengo a D y tengo a E. ¿Cuántas opciones posibles hay para el primer lugar? 5 opciones. Entonces, vamos a colocar que tenemos 5 opciones. Ahora, para el segundo lugar, supongamos que de primer lugar quedó E. Entonces encerramos aquí a E porque ya quedó de primer lugar. ¿Cuántas opciones me quedan para el segundo lugar? Me queda A, me queda el nadador B, al nadador C y al nadador D. No coloco a la E porque ya quedó de primer lugar y no puede quedar de segundo lugar. Bien, no podemos decir que E ganó primer lugar y ganó segundo lugar.
Entonces aquí, ¿cuántas posibilidades hay? Hay 4 nadadores para el segundo lugar y colocamos 4. Ahora supongamos que en ese segundo lugar quedó C. ¿Cuántas posibles opciones hay para el tercer lugar? Tenemos al nadador A, al nadador B y al nadador D. Significa que tenemos 3 opciones posibles. Y así vamos haciendo la misma lógica con el cuarto y el quinto lugar. Si seleccionamos D, solamente nos queda A y B para el cuarto lugar, es decir, 2 opciones. Y ahora, si aquí para el cuarto lugar quedó la A como cuarto lugar, ¿quiénes nos quedan para el quinto? Solamente una opción posible, solamente el nadador B puede quedar en la quinta posición, es decir, una sola opción. Este es el método de las cajitas. Y luego aplicamos lo que se llama el principio fundamental de conteo o de la multiplicación. ¿Por qué podemos aplicar el teorema fundamental? Porque tenemos eventos que van a ocurrir al mismo tiempo. Hay 5 opciones, 4 opciones, 3, 2 y 1, por lo que nuestro principio fundamental nos dice que simplemente debemos multiplicar 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y yo lo voy a escribir así: 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿A qué te recuerda esto? Si ya viste el tema del número factorial, me imagino que a eso te haces referencia. Yo podría decir que eso es 5 factorial. 5, 4, 3, 2, 1 es 5 factorial. Entonces, si nosotros calculamos cuánto es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, eso me da 120. Muy bien, vamos a colocarlo por aquí. Eso me da 120. Y si yo calculo 5 factorial, eso también me da 120. Porque bueno, esto es igual a 5 factorial. Para la permutación lineal, donde no tenemos elementos repetidos y tampoco están organizados de forma circular, pues tendremos lo siguiente: un factorial. ¿De qué? De esos elementos. Si son 5 nadadores y no hay elementos repetidos ni hay repeticiones, pues tendremos 5 por 4 por 3 por 2 por 1 por este análisis que hicimos por aquí. Entonces, ¿cuál sería la fórmula? Vamos a escribirla por aquí. Tendríamos la permutación, y lo vamos a llamar de esta forma, de n números. Esa n lo que nos indica es el total de elementos, ¿ok? Vamos a tomar a la n como el total de elementos. ¿Será igual a quién? A n factorial. Es decir, que si tengo 5 nadadores, basta con aplicar la fórmula que aparece pues de esta lógica para encontrar cuántos nadadores tenemos. Podemos hacerlo por el método de las cajas o simplemente por la fórmula. No necesitas hacer las dos. Vamos a comprobar que es cierto. Sabemos que n en este caso es 5 porque son 5 nadadores. Entonces voy a escribir por aquí n igual a 5. ¿Bien? Porque es el total de elementos. Entonces la permutación en 5 es 5 factorial. Y ya sabemos que 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y ya sabemos cuánto es eso. Eso es igual a 120 formas diferentes. Formas en las que pueden quedar las posiciones de llegada de cada nadador. De esta forma damos respuesta a nuestro problema. Ahora, chicos, vamos a trabajar con permutación circular. Como ya les había comentado, primero debemos dar respuesta a estas dos preguntas sumamente importantes. La primera es: ¿importa el orden? En este caso nos dicen 5 personas se sientan alrededor de una fogata para contar historias. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden ubicar? En este caso sí nos importa el orden. ¿Por qué en este caso sí nos importa el orden? Porque, por ejemplo, Ana está al lado de Esteban y a Ana le importa estar al lado de Esteban. Si cambiamos a Ana de lugar, de repente Ana no se siente cómoda con Claudia. Entonces, a ella le importa mantener esta posición donde se encuentra sentada. Es común que cuando escuchemos hablar de una persona se sienta al lado de la otra o personas se sientan alrededor, se esté tratando de una permutación. Con esto no quiero decir que eso siempre sea así. Sin embargo, es algo muy común en matemáticas que cuando se hablan de personas que se sientan una al lado de la otra o personas que se sientan alrededor de algo, pues se está hablando de una permutación, porque sí nos importa el orden. Sí nos importa el orden. Y segundo, se toman todos los elementos. Bueno, nos están diciendo 5 personas y nos dicen de cuántas maneras diferentes se pueden ubicar. Seguimos hablando de las 5 personas, así que sí, se toman todos los elementos, por tanto esto es una permutación. ¿Y cómo sabemos que es circular? Porque nos están hablando de que se sientan alrededor de una fogata, es decir, de forma circular.
¿Qué vamos a hacer para poder calcularlo? Bueno, en principio tener en cuenta lo siguiente. Si nosotros hacemos un cambio, supongamos un giro, aquí tenemos nuevamente la fogata y decimos, bueno, ahora está B, A está aquí, E está aquí, D y C. Estamos haciendo un giro hacia la izquierda, ¿ok? Todos hacia la izquierda. Pero si se fijan, aquí en las permutaciones circulares nos importan es quiénes tenemos a un lado. Por ejemplo, Ana tiene a un lado a Betty y Claudia tiene a un lado a Betty y Ana tiene a un lado a Esteban. O sea, ¿qué personas tengo a un lado? De igual manera, aquí Ana tiene a un lado a Esteban y Ana tiene a un lado a Betty. Lo único que están cambiando son las posiciones donde se están sentando. Pero la posición de encontrarse una persona al lado de la otra sigue siendo igual. Si nosotros hacemos esto 5 veces, aquí lo tenemos. Lo hice para ahorrar un poco el tiempo en la explicación. Es decir, si volvemos a hacer otro giro hacia la izquierda, nos queda en esta posición C, B, A, E, D, pero A sigue estando, digamos, Ana al lado de Betty y A sigue estando al lado de Esteban como en los casos anteriores. Significa que aunque se movilizan de posición de donde se están sentando, la posición de las personas que tienen a un lado, que nos importa, eso es lo que nos importa también, sigue siendo lo mismo. En este caso, si volvemos a hacer otro giro, queda D, C, B, A, E, y Ana sigue estando al lado de Esteban y al lado de Betty. Y lo mismo ocurre si volvemos a hacer otro giro hacia la izquierda, Esteban, digamos Diana, Carla, Betty y Ana. Ana seguirá estando al lado de Esteban y Ana seguirá estando al lado de Betty. ¿Qué haríamos en este caso? Pues cualquier persona podría decir que podemos resolverlo por permutación lineal. Pero nos damos cuenta de que al hacer los 5 giros se siguen manteniendo uno al lado del otro, de la otra persona, pues con la que están cambiando el lugar. Por tanto, la permutación nosotros podemos decir precisamente 5 por 4 por 3 por 2 por 1, pero hay 5 posiciones que están totalmente nulas y es que cuando hacemos los 5 giros, en este caso porque tomamos a Ana, Ana seguirá estando al lado de Esteban y al lado de Betty. Entonces, en los 5 giros, ella seguirá estando al lado de Esteban y al lado de Betty. Por tanto, digamos que mantiene esa posición 5 veces. Eso puede ocurrir también si nos hubiésemos tomado de referencia a Betty o a Diana. Entonces vamos a dividir entre 5 porque hay 5 posiciones que en este caso se siguen manteniendo igual y son a las que consideramos que uno esté al lado del otro. Entonces en este caso vamos a tener 5 por 4 por 3 por 2 por 1 como que si es una permutación lineal, pero la dividimos entre 5 porque son esas posiciones que digamos son nulas porque se mantienen igual. Entonces cancelamos 5 con 5 y esto básicamente nos está quedando simplemente 4 por 3 por 2 por 1. ¿Y quién es esto? Esto es 4 factorial. Significa que si yo lo resuelvo, vamos a ver cuánto nos da esto. 4 por 3 por 2 por 1 es igual a 24. Muy bien. Esto lo que significa es que en una permutación circular vamos a tener la siguiente fórmula. Vamos a escribirla por aquí. La permutación circular normalmente se escribe con esa C de los n números. N es porque es el total de elementos que vamos a trabajar, que son todos los elementos, será igual a la n inicial, que son 5, menos 1. Para no tener que hacer este procedimiento, pues ven que es 1 menor al número inicial. Si se trabajaba con 5 elementos, pues vamos a sacar el factorial de 1 menos, es decir, de 4 elementos. Significa entonces n menos 1 factorial. Si aplicamos esta fórmula, vamos a tener n menos 1 es 5 menos 1 factorial, y eso es 5 menos 1 es 4 factorial. Entonces, 4 factorial, ya lo vimos, es 24. Así que nuestra fórmula para la permutación circular será n menos 1 factorial, así que simplemente podrías utilizar esta formulilla cuando estemos en presencia de una permutación circular.
Antes de explicarle lo que sería la permutación con elementos repetidos, vamos a hacer rápidamente este ejercicio. En este ejercicio nos dicen cuántas palabras diferentes se pueden formar con las letras de la palabra anime. Vamos a ver. ¿Importa el orden? Bueno, en este caso importa el orden porque dependiendo de lo que escriba, va a decir una cosa diferente. No importa si las palabras tienen o no sentido. Si nosotros cambiamos el orden de nuestras letras, tendremos una palabra nueva, sin importar que tenga o no sentido. Entonces sí importa el orden. Ahora, ¿se toman todos los elementos? Bueno, en este caso nos dicen cuántas palabras diferentes se pueden formar con las letras de la palabra anime. En este caso, sí se pueden tomar todos los elementos porque me están hablando precisamente de todas estas letras. Entonces, esto sí es una permutación. Muy bien, chicos. Aquí tenemos 5 cajitas respectivas a la palabra. Entonces tenemos las siguientes letras: A, N, I, M, E. ¿Cuántas posibilidades tengo aquí? Me hablan de palabras diferentes. En este caso, pues vemos que todas las letras son diferentes, no hay ninguna letra repetida. Significa que aquí tenemos 5 posibilidades para tomar la primera letra. Supongamos que tomé a la letra A. Entonces aquí nos van a quedar N, I, M y la E. ¿Cuántas posibilidades tengo? Solamente 4. Nuevamente selecciono la I y nos queda N, M, E. ¿Cuántas posibilidades hay para la letra que va en este lugar? Solamente 3 posibilidades. Tachamos una, nos queda N y M en este caso. Nos quedan solo 2 posibilidades, tachamos una y bueno, aquí ya lo sabemos, solamente una posibilidad. Ustedes la pueden tachar como quieran. En este caso tenemos 5, 4, 3, 2, 1 y ya sabemos qué significa. Nosotros simplemente vamos a multiplicar 5. Bien, aquí está 5 factorial porque es 5 por 4 por 3 por 2 por 1 y las formas distintas serán 5 factorial. ¿Cuánto es 5 por 4 por 3 por 2 por 1? 120 formas diferentes en las que podemos formar palabras con las letras de esta palabra. Tenemos 120 formas diferentes porque aquí aplicamos pues nuestra fórmula de la permutación lineal, que en este caso es Pn factorial. Muy bien, esto fue lo que hicimos. Ahora, chicos, tenemos la siguiente. ¿Cuántas palabras diferentes se pueden formar con las letras de la palabra bachilleres? Entonces, bueno, ya aquí como el ejemplo anterior importa el orden porque formamos distintas palabras dependiendo de cómo lo ordenemos y se toman todos los elementos porque nos dan todas estas letras y nos piden que las ordenemos de maneras diferentes para formar palabras distintas. Entonces, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 letras. Vamos a ver una cosa antes de poderlo trabajar. Me podrían decir, por ejemplo, que aquí se trabaja con 11 factorial y ya. Si tenemos la palabra bachilleres, hay letras que se están repitiendo en nuestra palabra. Por ejemplo, tenemos a la letra L, que se repite 2 veces, y tenemos a la letra E, que se repite también por aquí 2 veces. Esas letras se están repitiendo 2 veces. Significa entonces que si yo, por ejemplo, cambio de lugar para formar otra palabra a la letra E, con esta letra E, si yo las intercambio de lugar, seguirá diciendo lo mismo o tendremos una palabra nueva. Si yo cambio esta E con esta E de lugar, seguiremos teniendo la palabra bachilleres. Lo mismo va a ocurrir con la letra L. Si yo la L la cambio de lugar, porque obviamente tenemos que permutar todas estas letras, pues en algún momento tenemos que hacer este cambio, donde simplemente cambiamos a las L's y decimos, bueno, si esta L pasa para este lado y esta L para este lado, ¿cambiará algo? Pues no, seguirán siendo exactamente la misma palabra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener efectivamente una permutación de 11 letras, ¿ok? Porque son 11 letras las que tenemos, pero adicional a eso, vamos a dividir esa permutación de las 11 letras por esos cambios de las letras, de la cantidad de elementos que se repiten y que no están variando en nada a nuestra palabra. Por ejemplo, si cambiamos a la letra L, que se repite 2 veces, ¿existirá algún cambio? Si la cambiamos, quiero decir, esta L para este lado y esta L para este lado, no. Entonces, ¿cuántos elementos son? 1 y 2. 2 elementos que si se cambian, que si cambian de posición uno por el otro, pues no está afectando en nada. Ahora, ¿qué pasa con la E? Pasa exactamente lo mismo. Vamos a dividir
aquí multiplicando por 2 factorial. ¿Por qué? Porque son dos elementos que si los cambiamos de posición, es decir, esta E para acá y esta E para acá, pues seguiremos teniendo la misma palabra bachiller. Entonces, vamos a dividir básicamente nuestra cantidad de elementos entre esas posiciones, digamos, nulas. ¿Cómo resolvemos entonces? Pues ya sabemos, cuando vieron factorial, que vamos a tomar al 11 factorial en este caso y vamos a llevarlo hasta una expresión parecida a los que están aquí abajo, al mayor de aquí abajo, que en este caso es el 2. Como tenemos 2 factorial arriba y abajo, pues cancelamos factoriales. Recuerda, no podemos cancelar un 2 con un factorial, sino factoriales con factoriales. La fórmula que vamos a tener entonces para nuestras permutaciones con elementos repetidos será la siguiente. Vamos a colocarla por aquí. Permutaciones con elementos repetidos de mn. M serán esos elementos que se repiten y n serán todos los elementos. Entonces, esto será igual a ¿qué? Esto será igual a n factorial. Fíjense que aquí lo trabajamos, n factorial, que es todas las letras, el factorial de todas las letras, o bueno, todos los elementos, y debajo todos aquellos factoriales de los elementos que se repiten. La L se repitió 2 veces, es un 2 factorial. La E se repitió 2 veces, es un 2 factorial. Eso va a ser m1 factorial multiplicado por m2 factorial y todos los elementos que se repitan. Podría haber, de repente la A se repite 3 veces. Bueno, aquí abajo multiplicado por 3 factorial. A eso hace referencia la M. Es importante que sepas de dónde sale la fórmula porque así la aprendes mucho más rápido. ¿Cuántos números de 6 cifras se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5 y 6? Y nos dan dos preguntas. En la primera es que la condición es sin repetir los dígitos y la segunda es que no hay restricciones. Es decir, que yo podría bien repetir los dígitos para formar esos números, ¿ok? Vamos a ver. ¿Nos importa el orden? Sí nos importa, porque si yo, por ejemplo, coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6 y luego coloco 2, 1, 3, 4, 5, 6, al cambiar un número de posición tengo otro número distinto. Entonces sí es diferente y por tanto sí importa el orden. ¿Se tomarán todos los elementos? Sí, porque no dijeron 6. ¿Cuántos números de 6 cifras? Con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Número de 6 cifras con los números hasta el 6. Entonces sí se toman todos los elementos. Vamos a hacer la primera. En el caso de la primera está bien sencillo. Podrías decir simplemente por la fórmula, tenemos la permutación de n igual a n factorial. Es igual a ¿cuántos elementos son? 6 elementos. 6 factorial, que es 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. 720 números distintos de 6 dígitos, de 6 cifras. Tenemos por el método de la cajita, lo vamos a hacer así, 6 elementos y decimos, bueno, en la primera opción para el primer número, ¿cuántas opciones tenemos? Bueno, tenemos la cifra 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuántas opciones diferentes tenemos para elegir al primer número? 6 opciones diferentes. Pero como podemos repetir números, supongamos que elegí el 1. Bien, en este caso, como no hay restricciones, yo nuevamente tengo 6 posibles opciones. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Porque yo podría nuevamente elegir al número 1, significa que vuelvo a tener 6 opciones. Y esa misma lógica la vamos a usar con cada uno de estos elementos. 6, 6, 6 y 6. ¿Por qué? Porque bueno, vamos a seguir teniendo 6 opciones ya que podemos repetir los números. Pues el número podría ser 1.111.000, pongamos 324. Se están repitiendo estos 4 números, significa que puede haber repetición, ¿ok? No son elementos repetidos, porque no nos están dando elementos repetidos al inicio, pero es una permutación con repetición. En este caso lo que vamos a tener básicamente es 6 por 6 por 6 por 6 por 6, que es lo mismo a escribir 6 elevado a la ¿qué? A la 6. 6 veces repetido el número 6, si yo elevo 6 a la 6, es multiplicar 6 veces al 6 por sí mismo. Eso me da 46.656.